Díganme si ven la pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, lo que sería un cuadro comparativo, ¿no? Es, por ejemplo, armar algo así, ¿no? Por ejemplo, acá te va a pedir que armes un cuadro comparativo, ¿m? De la diferencia entre la clonación para reproducción y la clonación con fines de investigación. O sea, yo por ejemplo voy a escribir acá clonación para investigación, ¿no? Un ejemplo. Y de este otro lado voy a poner clonación para reproducción. O sea, yo acá lo que vos tenés que poner, ¿estás viendo? Sí, sí, Bien, aguanta un segundo, voy a apagar la tele de la pieza porque me parece que se dale, escucha. dale, dale. Sí, ahí te... Bien, entonces, vos tenés clonación de investigación y clonación de reproducción. Entonces vos acá en los espacios blancos de abajo, el cuadro, vos tenés que poner en qué se diferencia cada una, ¿no? Sí, sí, Y ya me eso acuerdo, sí, más o menos. es, claro, eso está acá en este texto. Bien, después tenés una pregunta, la pregunta C. ¿Por qué motivo se llama a las células madre células en blanco? Observar el diagrama, o sea, este esquema que está acá abajo, y explicar con tus palabras cómo ocurre el proceso. O sea, ver lo que está acá. Acá dice embrión, se extrae la masa de la célula, bla, 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 ¿no? Explicarlo con tus Sí, palabras, sí. como te salga. ¿Bien? O sea, Ujú. siguiendo, armando como si armás un texto en base a lo que ves. Eso sería lo que vos tenés que hacer, Claro. digamos, con este texto. ¿Bien? Entonces, yo después, mañana te llevo impreso esto para que vos lo veas. Te lo llevo impreso. Pues ese texto es otro al que vos me mandaste el otro día. Claro, es otro para que veas, digamos, diferencias. Bien, Listo, listo. son dos cosas diferentes. Mañana los vemos a las Mm, dos. Yo te los llevo a los dos impresos. listo. Bien. Bueno, vamos entonces, después de esta introducción, vamos a verlo de química, ¿no? Vamos a ver dónde estábamos en la otra clase. Entonces, a ver, vamos a borrar esto. Mm, Bien, bueno. Entonces, acá está el borrado. Bien. Bueno, la clase pasada habíamos empezado, ¿no? Con algo de uniones químicas. ¿Qué tipo de uniones químicas tenemos, por ejemplo? Covalentes, ¿qué más? Te escucho muy Las bajo. iónicas, Te escucho muy bajo, Ana. No sé si... iónicas Ahora me escucho. y las Ahí un poco mejor. Un poco Ah, mejor. iónicas, covalentes y Bien. metálicos. Entonces, tenemos las uniones. Vamos a trabajar con las iónicas Ujú, y las covalentes. ok. Bien. Las metálicas no es que las despreciamos, pero por ahora nos van a servir solamente estas dos. Bien. Entonces, ¿entre qué elementos se llevan a cabo las uniones iónicas, por ejemplo? Entre metales y no metales. Bien, metales y no metales. Y las covalentes, no Entre metales. no metales, sí. claro, solamente entre no metales. Bien. Eh, lo primero que tenemos que ver, digamos, para que poder ordenar los contenidos de química, tienen que ver algo de formulación. Bien. Armar compuestos desde lo básico. O sea, armar compuestos en química inorgánica es armar
óxidos básicos, óxidos ácidos, armar hidróxidos, armar ácidos y armar sales, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en lo que es solamente la parte de las sales neutras, sin irnos mucho a las sales que son medio complicadas de armar. ¿Bien? Bueno, ¿tienen tabla periódica a mano? Sí. ¿Enzo? ¿Tenés o no? Mañana le digo yo. No importa, no importa. No importa, es para consulta nada más. Bien. Entonces, lo que primero vamos a empezar a ver, ¿no? Es en la tabla periódica. Vamos a empezar, o ya que el otro día empezamos un poco con el tema de ubicarnos o empezar a estudiarla un poco más. Bien, la tabla periódica, por cómo está diagramada en columnas verticales llamadas grupos y filas horizontales llamadas periodos. Y después van a ver, de acuerdo a su ubicación, tienen los metales alcalinos, alcalino-térreos y metales de transición en el sector izquierdo de la tabla y hasta el centro. Y del lado derecho tenemos los gases inertes que no reaccionan, los no metales, los metaloides y los metales pobres del lado izquierdo, casi llegando al grupo 12 aproximado. No hay mucho más de esa tabla para ver, pero tenemos que ubicarnos bien dónde buscar los elementos para trabajar. Por ejemplo, una unión iónica, un ejemplo de unión iónica puede ser lo que llamamos como óxidos básicos o metálicos. Bien, óxidos básicos o metálicos. Bien, ¿esto cómo se forma? ¿Cómo se forma? Mezclando un metal más un oxígeno. Esto se forma mezclando un metal más un oxígeno. Bien. ¿Esto cómo se hace? De la siguiente forma. Ahí lo vemos. Entonces, yo tengo, a ver, un metal. No. Un metal, por ejemplo, el potasio, que tiene símbolo una K. Bien. Y lo mezclo con el oxígeno. Acá lo que yo tengo que empezar a ver para unirlos es un numerito que se llama número de valencia o estado de oxidación. Bien. Los estados de oxidación, yo tengo un cuadrito para que ustedes después lo anoten, que se los voy a llevar mañana. Pero también lo podemos sacar de la tabla periódica. Entonces, de la tabla periódica podemos sacar que siempre, por ejemplo, siempre el oxígeno va a tener como número de oxidación -2. Este número de oxidación o valencia, ¿no? Es, ahora le doy la definición, pero es el número que me dice a mí cuántos electrones va a necesitar o va a pedir o va a compartir. Y el del potasio, según la tabla periódica, es +1 o 1 positivo. Lo que yo tengo que lograr con en esta unión es que, por ejemplo, esta cuenta de acá me dé 0. Esta cuenta acá, ¿cuánto me da? +1 -2, ¿cuánto me da? -1. -1. ¿Qué podría hacer yo para que esa cuenta me dé 0? ¿Qué tengo que agregar a esta unión? Un 1 a la K. Un potasio más. Un electrón. Más. Un potasio más. Un potasio más. Lo que yo tengo que agregar es un potasio más, que también tiene obviamente +1. Bien, yo lo puedo hacer así como hice recién, o directamente poner un 2 ahí. Profe, a mí se me re complicaba cuando ponían el 2 adelante Ahora vamos a ver bien cómo se hace eso. ¿De qué era? Ahora entiendo un poquito más. Y bueno, con el tiempo se ve.
no hay problema. Entonces yo, digamos, para balancear puedo hacer esto, o puedo hacer algo más fácil todavía, ¿no? Que se llama el cruce de valencias. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente forma. Yo me olvido de los signos. ¿Bien? Voy a borrar este 2 acá, ya de paso. Y yo tengo que poner acá que el cruce que yo hice acá. El 2 se fue acá abajo. Y el 1 se fue acá abajo. Pero yo en los subíndices, yo el 1 no se escribe. ¿Recuerdan cuando en matemática, por ejemplo, cuando decían 5 a la 2, 5 a la 3? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. No. En matemática, por ejemplo, cuando hacemos, potenciación, que hacemos un número elevado a la tal, Sí, así sí. ¿bien? Ponemos 5 a la 4, o sea, es 5 por 5 por 5 por 5. ¿Bien? Si yo hago 5 a la 1, ¿qué quiere decir? 5. 5. O sea, una vez 5. 5 a la 2 es 5 por 5, por ejemplo. Acá, si yo pongo acá el 1 acá abajo, me quiere decir que hay un solo oxígeno. O sea, es lo mismo que poner nada. Sí. Entonces no se pone el 1 cuando baja. No se pone. Bien, no se pone. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá ahora es, si la cuenta ya me dio 0 cuando hicimos lo de agregar otra K acá abajo, ¿no? Pero si yo hago el cruce más rápido, ¿me entienden? Me olvido de hacer las cuentas o de balancear. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Como estaba ahí, pero la paso en limpio, ¿ves? Queda K2 O. K2 O. Bien, voy a hacer acá una marquita. A ver. Uniones iónicas. Sí. Ahí está. Bueno. Entonces. Yo formé, digamos, el primer tipo de óxido, ¿no? Es el óxido que tiene... ¿Qué elemento es este? El potasio. Yo de esto tengo, digamos, una forma de nombrar. Hay varias, pero vamos a usar, digamos, una sola. Que es la nomenclatura tradicional. Bien. Los elementos, por ejemplo, el potasio. El potasio tiene... Pongo NT, que significa nomenclatura tradicional. Tiene un solo estado de oxidación o valencia. Tiene solamente uno solo, más uno. Cuando es más uno, ¿no? La valencia es o termina en ico. Bien, tiene una terminación, un sufijo que termina en ico. ¿Cuál es? ¿Cómo se forma el nombre? Se forma de esta forma. Sería óxido. Y yo tengo que modificar el nombre del potasio para que quede con terminación ico. ¿Cómo podrían ustedes conjugar esa palabra para que termine en ico? Potásico. Potásico, muy bien. Potásico. Óxido potásico. Tiene uno solo, entonces ya está este óxido armado. Bien. A ver. Nos fijamos. Ahora vos, Ana, tenías la tabla, ¿no? Ujú. Fíjate el hierro, número 26 de la tabla. Ujú. ¿Qué símbolo tiene el hierro? Símbolo. Ah, Fe. Fe, perfecto. Fe. Eso yo lo combino con el oxígeno. Bien, ahora fíjate en el hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación o números de valencia. ¿Cuáles son? ¿Los podés llegar a ver la tabla? No.
¿Qué era la Valencia? La Valencia está, o sea, no sé qué tabla tenés, si la tabla la común o alguna especial. La común. Fíjate que arriba de la tabla, cuando dice, viste, que está el ejemplo, que está el carbono, Ujú. fíjate que dice número atómico, que está en negrita, dice la electronegatividad y debajo dice estado de oxidación. Ahí está. 14,2. Arriba de ese. Ah, 2,3. Es 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. El hierro, acá lo escribo, va a tener 2 y 3. Hierro tiene 2 y 3. ¿Bien? Bueno, después lo modificamos. Bueno. Entonces, el hierro tiene... Vamos a hacer el primer óxido del hierro con más 2. Bien. Entonces, esta cuenta. No hay que agregarle nada, Bien. ¿Por qué? porque ya tiene la misma cantidad, o sea, la cantidad justa para formar 0. Exacto. La cuenta no tengo que hacer nada. Ya me da 0. ¿Entendiste eso? Sí, sí. Bien. O sea, cuando la cuenta me da 0, yo no hago nada, chicos. Lo paso directamente. ¿Cómo queda? Fe O. Y si nos fijamos después, acá el potasio tenía una sola valencia. Ahora el hierro tiene 2. Entonces no va a terminar los 2 en ico. Cuando tiene 2 valencias, tenemos una valencia más chica y una valencia más grande. Entonces, la valencia más chica termina en oso. OSO, en oso. Entonces, la nomenclatura tradicional de esto va a ser óxido. Y el hierro tiene un nombre especial, chicos. El hierro tiene el prefijo fer. Ferroso. Exacto, yo tengo que agregarle a fer oso. ¿Cómo queda? Ferroso. Este es el óxido ferroso. Bien. Ahora nos queda... Esto ya está armado, está perfecto. Nos queda, ¿qué pasa? Ahora nos queda el otro hierro ahora. El oxígeno, chicos, siempre con menos 2. Eso no cambia. Ahora nos queda el hierro con más 3 y el oxígeno con menos 2. Bien. Vamos a subirlo. Lo que yo tengo que hacer acá, ¿no? Es tratar que esta cuenta me dé 0. Si yo quiero hacer el balanceo, o si no, puedo hacer el cruce de las valencias. Vamos a hacer las dos formas, ¿no? Para que vean que las dos llegamos al mismo paso. Yo tengo más 3 y menos 2. Bien. Me da más 1 del lado del hierro. Me queda positivo de este lado. Entonces yo tengo que lograr que esto me dé 0. ¿Cómo hago? Agrego otro oxígeno que también tiene menos 2. Ahora me pasé. Tengo más 3 y menos 4. Tengo negativo del lado derecho. Ahora lo que hago es agregar otro hierro, ¿no? Para compensar del otro lado. Pero este hierro, ¿cuánto tiene? Más 3. Ahora me pasé. Tengo más 6 y menos 4. ¿Qué agrego? Otro negativo, o sea, Oxígeno. otro oxígeno. ¿Cómo queda la cuenta? La cuenta Ahí da 0. queda en 0, muy bien, pero queda F2 O3. Que sería lo mismo que si yo hubiese hecho, ¿qué cosa? El cruce de las valencias. ¿Ven? Ese para allá y ese para allá.
Consejo, chicos, usen el cruce. No se compliquen, digamos. Después vamos a ver un caso donde el cruce hay que arreglarlo con una simplificación, nada más. Pero es solamente un caso especial. Entonces, ¿cómo queda esta fórmula? Queda F2 F2 y O3. Bien. Y la tradicional, la nomenclatura tradicional de este compuesto, si el más chico era óxido ferroso, el más grande, el mayor, tiene que terminar en ico. ¿Cómo quedará el nombre? Férrico. Exacto. Férrico. Férrico. Va con acento, eso sí, férrico. No importa. Bien. Ferroso y férrico. Este es un ejemplo, ¿no?, de un compuesto que tiene dos valencias. Acá vimos uno que tiene una y este tiene dos. Tiene una y otra dos acá. Bien. Vamos bajando. Ahora, por ejemplo, a ver, un metal, porque estamos en los iónicos, ¿no? Un metal que tiene tres valencias. Por ejemplo, el número 24, el cromo. ¿Cuáles tiene, Ana? Parece que ya me acerco. 6, 3 y 2. Bien. El cromo, símbolo del cromo es CR. Bien. El cromo tiene 2, tiene 3 y tiene 6. 2, 3 y 6. Bien. Cuando yo tengo, por ejemplo, un metal o no, un elemento, esto vale para los metales y para los metales, pero lo vemos con los metales primero. Cuando yo tengo un elemento que tiene tres valencias, los nombres van a ser de esta forma. La valencia más chica va a ser hipo, oso. La valencia del medio va a terminar en oso. Y la valencia más grande va a terminar en ico. Bien, bueno. Esto, digamos, serían las tres formas donde, por ejemplo, el cromo, que es un metal, se va a unir a un oxígeno de tres formas diferentes. Bien, de tres formas diferentes. Por ejemplo, yo puedo empezar un óxido, ¿no? Vamos a hacerlo más acá abajo. Un óxido que tenga cromo más 2 más oxígeno menos 2. ¿Cómo queda esa fórmula? 0. CRO. CRO, porque ¿qué te da? Más 2 y menos 2 da 0. Entonces Sí. queda CRO. ¿Y el nombre cómo quedará? Si yo tengo que poner, por ejemplo, óxido, y yo tengo que usar el prefijo del cromo, que es cromo también, crom. ¿Bien? ¿Cómo queda? Hipocromoso. Hipocromoso. Bien. Esto sería óxido hipocromoso. Óxido hipocromoso. Ahora, yo voy a usar la otra valencia, por ejemplo, que era la valencia 3. Pongo cromo más oxígeno y tengo más 3 y menos 2.
¿Qué puedo hacer acá? Va a pasar lo mismo que hoy. Muy bien. Va a Y que pasar ver lo los mismo que cromos dónde, que acá, que en el óxido con el férrico. hierro. Entonces, ¿qué hago para hacerlo más rápido yo? Lo... Cruz. no sé, cruzar así Cruzo las valencias, ¿no? las valencias. Entonces me queda Cruce de valencia. cromo 2 y oxígeno 3. 3. Cambio estos numeritos están acá y pasan cruzados. Bien. Entonces, ¿cómo se llamará este compuesto? Si este fue el primero, fue el hipocromoso, ¿cómo será este? Cromoso. Óxido cromoso. Exacto. Óxido cromoso. Bien. Óxido cromoso. Y ahora nos queda el último. Nos queda el último, que es cromo más oxígeno, siempre con menos 2 el oxígeno. Y el cromo tiene ahora más 6. Más 6. Ahora viene un cambio que acá conviene a veces hacer el balanceo y no a veces el cruce. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo hacer el cruce, ¿no? ¿Y cómo queda el cruce de valencias acá? Si yo acá en estos dos hago el cruce, ¿cómo quedaría la fórmula? CR2, oxígeno 3. CR2, 6. oxígeno 6. Bien. Pero acá, digamos, el 2 y el 6 son múltiplos entre sí. Bien. Esto acá no puede quedar así, digamos, sino yo tengo que simplificarlos. ¿Se acuerdan lo que es simplificar? No. Simplificar es, digamos, dividir a dos números por uno que a uno lo deje en la mínima expresión, digamos. ¿Qué número, digamos, hay entre los dos de común? Por lo que yo puedo simplificar, por 2. ¿A cuál puedo? A los dos dividirlos por un número, por 2. 2 dividido 2, ¿cuánto queda? 1. 1. Entonces yo pongo CR y no escribo nada. Bien, porque quedó acá 1. Sí, sí. Y 6 dividido 2, 3. entonces quedaría CR O 6. o 3. 3. O 3. Que sería lo mismo que si yo hubiese hecho qué cosa. Acá yo tengo más 6, ¿no? Si yo hubiese agregado, por ejemplo, otro oxígeno más y otro oxígeno más, ¿no? Cada uno con menos 2, quedaba la fórmula que yo les armé acá. ¿Ven? Queda CR solo, 1 o 3. Bien, pero eso es que no siempre el cruce me va a quedar perfecto. O sea, cuando quede, por ejemplo, 2 y 6, 2 y 4, ¿no? Ahí yo tengo que simplificar. Sí o sí. Anoten, un truco, siempre simplifico dividiendo por 2. Eso anótenlo, así ya les queda. Sí, ahí lo estoy anotando. Bien. Siempre simplifico. Dividiendo por 2. Entonces yo acá lo acomodo y ahora me queda CR o 3. ¿Y el nombre cómo será de este? Si yo hice el óxido hipocromoso, el óxido cromoso y este, Óxido crómico. óxido crómico. Bien. El óxido crómico es el óxido con la valencia mayor del cromo. Bien.
Perfecto. Bueno, a ver, nos queda un último caso, ¿no? De un elemento que tenga que tenga cuatro valencias, ¿bien? A ver, vamos a buscar. Acá está. Por ejemplo, decime, Ana, las valencias que tiene el manganeso, por ejemplo. Manganeso. Ujú. ¿Dónde está? Ah, Número 25. Sí, lo encontré. Oh, perdón, el vanadio, por ejemplo, el vanadio, número 23. 5, 4, 3 y 2. Bien, sería 2, 3, 4 y 5, en ese orden. Bien, el vanadio es un ejemplo de un metal que tiene cuatro valencias, ¿no? Para armar compuestos. Sería 2, 3, 4 y 5. Los nombres van a cambiar, ¿no? De vuelta. El primero sigue siendo hipo, oso. El segundo va a ser oso. El tercero va a ser ico. Y el cuarto hiperico. Y el cuarto es per ico. Muy bien. Per ico. ¿Se va entendiendo eso? Sí. Sí, sí. Bien. Siempre lo que va en el medio es el nombre del metal o el nombre del no metal. Esto va para los metales y para los no metales por igual, la nomenclatura. Vamos a usar la tradicional solamente, así que a todos le va a servir igual. Entonces, yo tengo que armar, por ejemplo, ¿no? 4 óxidos con el vanadio, símbolo V corta, que va a tener vanadio más 2, vanadio más 3, vanadio más 4 y vanadio más 5. Bien, los compuestos son capaces de armar tantos óxidos como estados de oxidación o número de valencia tienen. Bien, entonces yo acá les voy a anotar, a ver, voy a copiar el concepto de valencia o estado de oxidación, o también llamado número de oxidación, es lo mismo. Bien, esto es la capacidad que tiene un átomo de un elemento para combinarse bien. El concepto en sí, digamos, de valencia es este. O sea, es la capacidad que tiene un átomo de un elemento para combinarse con los átomos de otros elementos y formar compuestos. La valencia o estado de oxidación es un número positivo o negativo, ¿no?
¿Qué nos indica el número de electrones que gana? ¿Pierde o comparte un átomo? Gana, pierde o comparte. Lo que estamos viendo acá ahora son ganancias y pérdidas. Por ejemplo, el cromo gana, perdón, el cromo va a perder 2, 3 y 6. Bien, 2, 3 y 6. Y el oxígeno siempre va a ganar 2, porque tiene un menos 2, porque como es una unión iónica, va a ganar, por ejemplo. Bien, entonces, esta sería la definición. Después yo se los dejo, se los paso como imagen, así lo van copiando, así que lo dejamos ahí arriba. Bueno, por ejemplo, vamos a hacerlos del vanadio para poder armarlos. Bueno, vanadio tiene, por ejemplo, más 2. Y lo combino con ¿quién? Oxígeno menos 2. ¿Cómo queda la fórmula? Veo. B O. Bien. ¿Y el nombre? Hipovaladioso. Óxido Hipovaladioso. hipovanadioso. Bien. A ver, Enzo, ¿con qué valencia seguimos ahora? Con el 3. Con la 3, muy bien. Con la número 3, entonces. Yo tengo vanadio más 3 más oxígeno menos 2. ¿Cómo seguimos, Enzo? ¿Qué tengo que hacer ahora para armar el compuesto? ¿O qué puedo hacer, por ejemplo? Lo del cruce de valencias. Bien, Ahí, el cruce. para hacerlo. Pruebo a hacer el cruce y tengo B2 o 3. ¿Yo acá puedo simplificar? No. Porque No, no son múltiplos porque entre da- sí. No los puedo dividir a los dos por un número y que me dé un número entero, ¿no? Entonces no puedo. ¿Cómo sería el nombre, Enzo? Decime el nombre. Es un óxido. Sí, un óxido vanoso o Es vanadioso. Vanad es así. Vanad es vanadio el elemento. Pero yo tengo que agregarle la vanadioso. terminación oso. Bien. Vanadioso. Vanadioso. Bien, bien. A ver, Ana, decime con qué valencia sigo y decime la fórmula, a ver si podés. Con el 4. Bien. B más 4. Oxígeno menos 2. Y si se hace cruce de valencia se tiene que simplificar. Bien, entonces ¿cómo queda la fórmula final, por ejemplo? Vanadio 2, oxígeno 4, se simplifica y queda vanadio solo y oxígeno 2. Bien. Y el nombre es óxido vanádico. Vanádico. No sé por qué me lleva la materia. Óxido vanádico. Bien. ¿Viste, Enzo, lo que pasó acá? Sí. Bueno, acá lo que pasó, lo que hizo Ana fue directamente, ¿no? Ella simplificó porque ¿qué pasó? Si yo paso las valencias me queda 2 y 4. Y 4. Sí, ya lo haces mentalmente. Claro, es que, chicos, esto es así. Simplificó. Claro. Simplificó. Simplificó, el 1 no lo escribo y me queda así. Te queda el 2. Sí. O era lo mismo hacer, ¿qué cosa? Agregar otro oxígeno. Era lo mismo. Pero son cosas que ya van a salir mecánicamente, chicos, porque no hay, puede haber algún óxido raro que tenga, viste, un número raro. Después vamos a ver los del cloro, por ejemplo, que los del cloro son 1, 3, 5 y 7, pero ahí nunca se simplifica, por ejemplo.
Es lo mismo. Entonces, ahí vamos ¿cómo es? A ver todo que es mecánico, entonces se va a repetir y vos lo vas a sacar por memoria o por trabajo. Vamos a tratar de hacer varios de estos ejercicios, así van quedando. Bien, nos queda uno solo. ¿Con qué valencia, Ana? 5. Con 5. A ver. Quedó un rojo. ¿Cómo seguimos, Enzo? Sí, en ese hay que sumar vanadioso para después simplificarlo. No, fíjate, yo tengo valencia más 5 y menos 2. ¿Cómo puedo seguir Sí. yo en la fórmula? ¿Qué puedo hacer primero? El cruce, ¿no te parece? De Valencia, sí, y ¿Y cómo queda con el cruce de valencias acá? 5 y 2 el otro. ¿El vanadio con cuánto queda? Con 2, Bien. ¿Y el oxígeno? con 5. Con 5. Muy bien. B2 o 5. ¿Puedo simplificar ahí? No, No, porque no tengo múltiplos entre sí. ¿Y cómo sería el nombre? Yo tengo óxido, que usar esta que está acá. sí, óxido Per, vanádico, bien. pervanádico. Pervanádico. Muy bien. No se le cambia nada porque ya tenés. No, es óxido per vanádico. Listo. Pervanádico. Solamente le agrego, ¿no? Esa terminación. Sí, sí. Bien. Perfecto. Bien. Estos son, ¿no?, los ejemplos de... Yo después les paso todas las fotos, así lo van copiando o lo van compartiendo en el grupo. Estos son los ejemplos de lo que puede haber de un óxido básico, que son compuestos formados por un metal y por un no perdón, por un metal y un oxígeno. Lo que puede seguir ahora, ¿no?, es lo siguiente. Puede haber un óxido ácido o también llamado anhídrido, que son los óxidos que siguen a estos. Estos se van a formar mezclando un no metal más oxígeno. Bien. La ecuación, chicos, es la misma. Esto es lo mismo. No nos vamos a desviar, digamos, digamos, de un nombre raro, nada. Lo único, hay una variante con el nitrógeno, que esa la vemos mañana en clase. Pero vamos a trabajar, por ejemplo, con, a ver, alguno. Acá está. Por ejemplo, a ver, el boro. Bien. El boro, ¿con qué valencia tiene, Ana? Fíjate, está en el número 5. ¿Boro? Boro. 5, 5, 3. Nada más una sola. Tiene una sola. Boro más 3. Y se combina acá también con un oxígeno, ¿no?, que tiene menos 2. En los óxidos ácidos o anhídridos, digamos, acá no es que alguien le saca un electrón a otro, acá lo comparten. ¿Bien?
Estos se comparten. Entonces, yo tengo boro más 3, oxígeno menos 2. ¿Cómo sigue esta? ¿Cómo sigue esta fórmula? Ni idea. A ver, ¿yo cómo hago con las valencias? Se cruzan. Los cruzo. Igual, esto es la misma que hicimos recién. Es lo mismo. Queda B2 Oxígeno 3. o 3. No puedo simplificar, así que sigo igual. Bien. ¿Cómo terminaba cuando tiene un solo elemento, un solo estado de oxidación? El elemento. ¿En qué terminaba? ¿Oso? Oso. No. Ah, Ico. Terminaba en ico. Bien, como el potásico. El potasio. Bien, entonces yo acá le tengo que poner el nombre, ¿no? Como terminaba en ico. Entonces sería, la NT sería óxido. Y como Borósico. óxido, boro, Borósico. no. A ver. Boro, pero que termina en ico. Bórico. Bórico, óxido bórico. Con este óxido se hace un ácido que es un matacucarachas, por ejemplo. El ácido bórico. Es un ejemplo de un producto comercial. Bien. Esto es... Diga. Entonces la única diferencia de este, que es un óxido ácido, con el anterior, que no me acuerdo cómo se llamaba, Óxido básico. lo único es, la diferencia es el El elemento que yo uso. elemento. Claro. ¿Y dónde está el elemento y si es metal o no metal? Ahí está el truco. Ah, bien. Cuando yo les pida... Cuando nos piden hacer un óxido ácido, tenemos que buscar de los no metales. Claro. Ah, bien. Por eso tienen que manejar bien la tabla. Digamos, tienen que manejar la tabla lo mejor posible para identificar qué tipo de elemento es. Por ejemplo, vos fíjate vos en tu tabla, yo te pregunto, ¿qué tipo de metal o qué tipo de metal es el aluminio? Número 13. No, metales, sí, metales. El aluminio, número 13, ¿qué tipo de metal es? Pobres. Acá dice metales pobres. Bien, el aluminio es un metal pobre, o sea, se comporta como metal, igual. Y yo te digo, nombrame, a ver, un no metal del grupo 17. Flúor. Flúor, ¿cuáles más hay? Oxígeno, nitrógeno. No, del grupo 17. Flúor, cloro, bromo. Claro, yodo, astato. Bien. Entonces, esos elementos van a ser, por ejemplo, los que dijo recién Ana, van a ser no metales que van a formar óxidos ácidos o anhídridos. Bien. Ahí está el truco. Después es lo mismo, chicos. O sea, armar un óxido básico, tengo que ir a un metal, sí o sí. Si armo un óxido ácido con un no metal. ¿Se entiende? Sí. Bien, bueno. Vamos a armar ahora. Ya hicimos, ¿no? Esto que están acá. Bien, ahora el carbono. ¿Qué estado de oxidación tiene el carbono? ¿Estado de oxidación? Sí. ¿Cuál era ese? Es el número de valencia, fíjate. Sí, cuando yo digo estado de oxidación o valencia es lo mismo. Dice, tiene un signo que creo que es más y menos. Bien. 4 y 2. Por ahora usamos solamente los positivos, depende del caso, ¿no? Tiene 2 y 4. Entonces, vamos a trabajar primero con el de 2. ¿Cómo queda la fórmula, Enzo? CO. Nomás. Bien, CO. Y este, digamos, cuando tenía solamente 2, ¿cómo terminaban los nombres? Ico. Cuando... No. Sí, Ico y después. Oso. Oso el más chico. Oso. E Ico el más grande. Bien. Entonces,
Yo acá tengo la NT, digamos, de esto, sería el óxido, el óxido con el carbono, pero que termina en oso. ¿Cómo sería el nombre ese? Óxido Carbonoso. carbonoso. Muy bien. Óxido carbonoso. Este elemento además tiene otro nombre que se llama monóxido de carbono. ¿Ese lo conocen? ¿Lo han escuchado? Sí. Eso es Sí. cuando, por ejemplo, cuando una estufa o calefactor quema mal, y eso es un veneno. Porque no hay forma de sentirlo porque no tiene olor. Claro. No tiene olor como el gas de cocina, por ejemplo. Bien. Óxido carbonoso. Muy bien. Ahora, yo tengo, ese fue con más 2. Ahora también tiene el carbono más 4. ¿Cómo sigo, Enzo, acá? A ver. Con el cruce de Valencia. El cruce. A ver. Si yo hago el cruce me queda C2 o 4. Oxígeno 4. ¿Qué hago ahí? Lo puedes simplificar Bien, divido por cuánto. por 2. Por 2 me queda 2 dividido 2, 1. No lo escribo. ¿Y 4 dividido 2? 2. ¿Cómo queda la fórmula? CO2. Bien. ¿A esa molécula la conocen? Sí. El CO2 es el otro óxido que tiene el carbono. ¿Pero qué nombre recibe también? Óxido carbónico. Bien, sería el óxido carbónico. Muy bien. Pero tiene otro nombre también. ¿Cómo se acuerdan? ¿O alguien lo ha visto? Mm, De biología. mono- monóxido, no. No. No me acuerdo. Dióxido de carbono. Ah, sí. También se lo llama dióxido de carbono. Bien. Bueno. Es un ejemplo del D2. Ahora, el azufre es el que sigue, ¿no? Con símbolo S. El azufre tiene tres valencias. ¿Cuáles son, Ana? 2, 4 y 6. Bien, 2, 4 y 6. Bien. Entonces, la valencia 2, esto va a ser igual que lo que hicimos en la parte anterior. En la valencia 2 tiene hipo, oso. La valencia 4, oso, que es la segunda valencia. Y la valencia 6 en ico. Bien. Pero ahora hay que aclarar algo, por ejemplo, que el azufre tiene un prefijo especial. Como lo era el hierro, que el hierro no era hierroso, sino era ferroso. El hierro proviene del latín ferrum. El azufre proviene del latín sulfur. ¿Mm? O sea, los óxidos del azufre van a llevar el prefijo sulfur. Claro. Diga. ¿Usted nos da los, Parece sulfúrico. sí, Sí, los nombres así que cambian? sí. No preocupate. Tipo una listita porque se complica. No, sí, yo les doy, eso despreocúpense. Bien. Sí, porque si no, no hay forma de acabártelo. Que son muchos. Va, no muchos, son algunos, serán 9, 10 en total. Pero hay que saber. O tenerlo, igual yo les prefiero tener una listita en la tabla periódica, vista anotada, porque si no es imposible. O pegada con cinta. Sí, no hay problema, no hay problema. Bien, entonces tenemos el primero, ¿no? El que tiene S, digamos, con más 2. ¿Cómo es la fórmula? A ver. S más 2 Sí, o menos 2
pasa a ser SO. Listo. Bien. SO porque no puedo hacer nada. Ujú. Sulfuroso. Exacto. No. Fíjate bien. Hiposulfuroso. Bien. Con Hiposulfuroso. de abajo. Claro, usamos la 2 acá. Sí. Sería óxido hiposulfuroso. Ahora sí, vamos con la valencia que sigue. La valencia 4. La mezclo con un oxígeno que tiene -2. Yo a esto lo tengo que mezclar. ¿Cómo hago, Enzo? Acá. Yo tengo +4 y -2. ¿Puedo hacer el cruce? Pasa lo mismo. Sí, Pasa lo mismo que donde, que acá. que acá que el de hoy sí. Exacto. Y después simplificás. Exacto. Entonces, ¿cómo queda la fórmula final? A ver. Es S Sí, O sí. 2. Bien. SO2. Si yo hago el cruce, divido por 2 y me queda así. Y si hago el balanceo, agrego otro oxígeno acá y me queda SO2. Es lo mismo. Pueden hacer de las dos formas. Nombre. Óxido sulfuroso. Bien. Óxido sulfuroso. Bien. Ahora nos queda el último. ¿El último cuál es? El que tiene valencia +6. 6. Y ahora, Ana, a ver cómo hacemos. Simplificada ya. Sí, decime la fórmula final. S solo y O3. Sí, SO3, muy bien. SO3, ¿por qué? Yo puedo haber agregado 2 oxígenos Y ya quedaba en y cero. ya quedaba. O hacer el cruce y dividir por 2. Es lo mismo. Porque quedaba S2O6 y al dividir por 2 quedaba SO3. Bien. Nombre. Óxido sulfúrico. Bien. Óxido sulfúrico, que de ahí viene después, vamos a hacer después, el ácido sulfúrico. Bien, estos son todos compuestos que después tienen un valor comercial. Sí o sí. Bueno, ahora nos vamos al último caso de hoy, ¿no? Que es el que tienen 4 valencias. Por ejemplo, decime, Ana, las valencias del cloro. Cloro, a ver. ¿Dónde estaba? Acá. 1, 3, 5 y 7. Bien, cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Cuando tiene 4 valencias, ¿no? Es lo mismo que hicimos hoy. La primera se va a llamar hipo oso. La segunda, oso. La tercera, ico. Y la cuarta, per, Ico. ico. Bien. Esto, ahí está. Nos va a cambiar. Sigue igual que en el ejemplo que vimos acá. Nada más que acá teníamos 2, 3, 4 y 5. Y acá tenemos 1, 3, 5 y 7. ¿No? Son diferentes. Como es, son diferentes números. Pero después es lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer ahora
Vamos a armar el óxido del cloro con valencia 1. Yo tengo cloro, Cl, más 1, y oxígeno menos 2. ¿Qué hago ahí, Enzo? Hay que agregarle un cloro. Bien. Agrego un cloro o cruzo las valencias. Bien. ¿Cómo queda la fórmula final? Si cruzas la valencia queda cloro 2 y oxígeno 1. Bien. Cloro 2, oxígeno. No se escribe el 1, No sé, acordate. por cierto, con el 1 no se escribe, sí, sí. Por Exacto. más que sea del lado del oxígeno. No se escribe. ¿El nombre cómo quedará de este? Es un óxido también. Y fíjate qué valencia que usó. Sí, sí, cloroso. Bien, hipocloroso. De acá, este es el óxido que da lugar a la lavandina. La lavandina es el hipoclorito de sodio. Eso después se arma, ¿no? Bien. Entonces. Vamos con la valencia 3. Tenemos valencia más 3 más oxígeno menos 2. ¿Cómo queda, Ana, esto? Cloro 2, oxígeno 3, porque no se puede... Bien. Quedaría con el nombre de óxido cloroso nada más. Bien. Acá estos chicos no hay otro truco, no puedo simplificar nunca porque son todos números impares. 1, 3, 5 y 7, así que no puedo simplificar nunca. Así que acá me queda el siguiente. ¿Cómo es, Enzo? Tengo cloro más 5 Sí. y oxígeno menos 2. ¿Cómo queda? Sí. Cloro 2 y oxígeno 5. Bien. ¿Y el nombre? Óxido clórico. Bien. Óxido clórico. ¿Y el último, Ana? El 7. El C7. Pongo cloro más 7. Oxígeno menos 2. ¿Y la fórmula final? ¿No se le pueden ir agregando y ver si puede quedar en otro o no? Pues creo que es muy alto. No importa, porque acá no va a quedar otro, porque vos podés agregar, ¿no? Te lo hacemos, mira, para que veas que después es lo mismo. Yo agrego, ¿no? Cada uno es menos 2. Yo tengo más 7 acá. 1, 2, 3. Con 4 recién me paso en 1 acá. Entonces yo me paso en 1, tengo que agregar otro. Pero también tiene más 7. Tengo que llegar a 7. A 14. Yo acá Pues tengo 14. Tenés que tener 7 oxígeno. Claro. Y tengo menos 2, menos 2, Da. menos 2, menos 2. Tengo menos 8. Me faltarían Por eso 3 más. das vuelta. Por eso el cruce de valencias es lo más rápido. Sí. Porque hacer esto en un examen... Son 2 cloros con 7 oxígenos. Claro. Pero el cruce está bien en la mayoría de las veces, salvo cuando queda para simplificar. ¿Me explico? Ahí hay que simplificar. Cuando Sí, sí. queda, por ejemplo, como acá.
En este caso del azufre, en el caso del carbono. ¿Vieron? Son los únicos casos donde yo tengo que sí o sí hacer la simplificación. Entonces el número queda así de alto. No, Sí, no importa, no importa. Ah, bien. Cloro 2. Cloro 2, oxígeno 7, Oxígeno 7. ya óxido perclórico. Bien. Óxido perclórico. Óxido perclórico. Bien. Bueno, esos son, chicos, las variantes de los óxidos. Bien. Bueno, esto ahora a ustedes yo se los paso. Se los paso y lo van a ir copiando en sus carpetas. Y durante la clase de mañana vamos a practicar, pero con... Yo les doy algunos ejemplos al azar. ¿Me explico? Sí, sí. Yo les digo, bueno, ármenme los óxidos, por ejemplo, del cobre, que es otro metal. El cobre tiene valencias 1 y 2. Entonces ustedes tienen que armar, por ejemplo, el óxido con las valencias 1 y 2. Y ponerle el nombre. O hacer al revés. Les doy el nombre y ustedes me tienen que poner la fórmula. Lo que hicimos ahora, Bueno. pero al revés. Por ejemplo, yo les doy el óxido cloroso, el nombre, y ustedes tienen que ver, cloro, no metal, bien. ¿Cuántas valencias tiene? 4. Y si es oso solamente, ¿cuál de las 4 utiliza? La número 3. Eso lo vamos a practicar mañana, así que no se preocupen. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda? No. ¿Enzo? No, todo perfecto. Bien, bueno, yo ahora les paso las capturas de acá. Así si veo si las puedo dividir para que se pueda copiar perfecto. Y les paso la grabación de ahora. Así ya lo tienen en video y lo pueden consultar cuando ustedes quieran. Dale. Y Bueno. nos vemos mañana a las 8 Dale. Listo. en la escuela. Ya, profe. Bueno, chicos, gracias por estar. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias a usted. Chao, chao.